Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estamos por acá, los saluda Ricardo. En esta oportunidad también para hablar sobre energía, pero ya con un punto de vista especial sobre el tema de transporte sostenible que últimamente se está escuchando mucho. Pero el motivo de esta presentación es tocar un poco el concepto de transporte sostenible, pero con una visión holística, no la clásica que solamente está enfocado al combustible limpio, al mejor combustible, etcétera, sino tener una visión más olímpica de lo que significa transporte sostenible, todo el sistema de transporte sostenible, ¿no? Tanto en lo terrestre, acuático y aéreo. Y acá ya le voy mostrando los escenarios en el cual se debe apuntar y ajustar, digamos, el concepto de sostenibilidad, ¿no? Para poder viajar, sea terrestre, por acuático y aéreo. Para empezar, recordemos que el 26 de noviembre fue elegido el Día Mundial del Transporte Sostenible por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, donde ahí nos dan ya un mensaje de desvincularnos mucho del uso vehicular de transporte, sino utilizar otras herramientas de transporte como patinetas, por ejemplo, o bicicletas, ¿no? Y que finalmente los vehículos de transporte terrestre, acuático o aéreo utilicen combustibles limpios para poder mitigar el impacto ambiental. ¿Pero qué es el transporte sostenible? Miren, en el año 2016 este grupo consultivo de alto nivel de secretario general emitió un informe que definía el transporte sostenible como la prestación de servicios e infraestructuras para la movilidad de personas y mercancías. Ya aparece el nombre de personas, que promuevan el desarrollo económico y social en beneficio de las generaciones actuales y futuras, siempre mirando el futuro, la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿no? De una manera segura, ojo, asequible, accesible, eficiente y resiliente. Quiere decir que sea fácil, que sea oportuno y a menor costo y con la calidad adecuada, ¿no? Al tiempo que se reducen al mínimo las emisiones de carbono y otro tipo de los contaminantes ambientales, ¿no? Aquí está la página web para que puedan ampliar más el concepto. ¿Pero qué busca un transporte sostenible? El transporte sostenible lo que busca es una sostenibilidad completa y sostenible en el tiempo y que se mantenga, que no sea solamente una fotografía de un día o de un periodo, sino que se implemente ya un sistema a través del tiempo y se mantenga, que sea sostenible, que se sostenga, ¿no? Y la transición a este tipo de movilidad no solo beneficia al medio ambiente, sino tiene impactos positivos en la economía y en la sociedad. En la economía porque va a abrir, digamos, el mercado con el transporte, y la sociedad quiere decir de que el ciudadano se va a ver mejor beneficiado con el uso de combustibles limpios en el transporte terrestre, básicamente. ¿Cómo reducir la huella de carbono y o mejorar la calidad de vida al desplazarse? Bueno, el mensaje está pues ya prescindir un poco de los vehículos motorizados, utilizar la bicicleta como otras sociedades, pero esto implica también un reto hacia todos los gobiernos locales y regionales para que implementen en las urbes, en las ciudades, ciclovías, pero ciclovías que se respeten y con sanciones fuertes, digamos, a los vehículos que invaden estas vías. Entonces acá hay muchos conductores que piensan que pueden hacer lo que quieren, invaden las ciclovías, no hay un respeto y no hay un control. Y si hay un control debe poner sanciones fuertes en ese sentido. Entonces con eso logramos también la seguridad, no solo el transporte, sino la seguridad, ¿no? Entonces pedalea hacia un futuro más sostenible, dice la fotografía. Unas guías para reducir las emisiones de carbono. O sea, la ONU recomienda algunas guías con 4 puntos que hay que tomar en cuenta
Uno es caminar o ir en bicicleta. La gente ya se tiene que acostumbrar a desplazarse por sus propios medios. A veces nos acostumbramos a estar parados en una esquina y levantar la mano para levantar un taxi, pudiendo caminar de repente unas 3, 4 cuadras, ¿no? O ir en bicicleta. Entonces la persona que se siente físicamente capaz de montar una bicicleta y desplazarse, independientemente de la edad, lo puede hacer. Pero como vuelvo a repetir, ya con ciclovías bien implementadas y bajo control y supervisión, ¿no? Por los inspectores, digamos, de tránsito, ¿no? Usar el transporte público, prescindir de utilizar el coche propio o el vehículo propio, pero para esto también el Estado tiene que diseñar sistemas apropiados, suficientes de transporte público, que no sea un problema viajar en transporte público, que sea fácil, ¿no? Que sea fácil en el sentido de tener acceso, no hacer largas colas, no estar ahí apiñatados, y que sea al menor costo también, y que permita desplazarse fácilmente entre un punto y otro, ¿no? O sea, sustituir el uso del coche por el transporte público. Lo otro es compartir el coche, ¿no? Buscar manera de compartir, digamos, el coche de repente con un familiar, un vecino, si se va a ir a un sitio u otro, o coordinar para viajar en grupo o salir en grupo, no lo sé. Pero también ahí está una recomendación. Pero ¿cuál es la visión holística del transporte sostenible que estoy tocando en este tema y estoy proponiendo para mejorar la calidad de vida de la sociedad? Son 4 escenarios, ¿okay? El escenario ambiental, que tiene que ver con las emisiones de los SOx, NOx, los particulados y los gases de impacto invernadero. El escenario energético, que tiene que ver con el uso de combustibles limpios, sea el gas licuado de petróleo o el gas natural vehicular, el uso de biocombustibles, los combustibles SAF, llamados así para la aviación comercial, el uso del amoníaco verde, que también se puede utilizar en el transporte acuático o terrestre, y la tecnología del hidrógeno, que puede ser el hidrógeno blanco, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el turquesa, para desplazar el hidrógeno gris, ¿okay? Pero cada uno de estos tiene que responder a los recursos y la disponibilidad que cada país tiene, porque no todos los países son iguales, y tienen que utilizar la mejor infraestructura que tenga, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene bastante gas natural, o tiene recursos de gas natural, y puede pues utilizar el hidrógeno azul, por decir, ¿no? Capturando el carbono para tener un hidrógeno ya apropiado, ¿no? O los sistemas refineros petroquímicos, si lo tuvieran, y el hidrógeno verde, que también es una alternativa, pero esto tiene también un impacto de la huella hídrica, pero se supone que la lluvia, los ríos y lo hídrico son renovables, pero de todas maneras también hay que se tiene que evaluar bien los recursos, la disponibilidad sobre la hidrólisis del agua, porque va a demandar grandes cantidades de agua y energía, digamos, para poder separar el hidrógeno. Los escenarios de salubridad, obviamente, tienen que ver con los impactos NOx o sulfurados también, los particulados de 2.5. El escenario de seguridad vial relacionado con la seguridad vial en señaléticas y capacitación de los conductores, ¿no? O sea, que no sea fácil tener una licencia de conducir. Y estamos viendo en nuestro país de que hay muchos problemas en el uso de la licencia de conducir. No son muy exigentes en tomar exámenes, en las evaluaciones que hacen para renovar las licencias. Hace poco creo que están moviendo las licencias con los motocarristas, los que utilizan los motocarros para hacer transporte dentro de las urbanizaciones, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con el uso y la implementación ya de los pavimentos sostenibles, ¿no? Para tener un pavimento en buen estado, sostenible, que nos permita viajar seguro, que nos permita viajar bien,
en confort al desplazarnos de un punto de A y B en forma terrestre, ¿no? En manera análoga también en el acuático y en el aéreo, ¿no? Pero el terrestre es más sintomático porque es el día a día de la mayoría de la sociedad y se concentra pues gran cantidad de vehículos que devoran energía, grandes cantidades de energía diariamente y emiten emisiones, ¿no? Ese es el día a día de todos los días del año. ¿Es esto transporte sostenible? Es una pregunta que nos hacemos. El número de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras, ¿es sostenibilidad esto? No tiene sentido utilizar un combustible bueno, limpio en un vehículo, cuando ese vehículo más tarde se va a desbarrancar o va a tener un accidente. ¿De qué sostenibilidad estamos hablando? ¿No? Entonces acá hay una gráfica bien sintomática donde dice, por ejemplo, que el año 2021 se registraron más de 5.000 accidentes de tránsito ocurridos en carreteras, lo que significó un incremento de 41%. ¿Por qué ese incremento de 41%? Precisamente porque falta control, falta capacitación y concientización y una política de sanciones para que si no hay una cotización propia, haya pues una sanción económica, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, ¿no? Y de esa manera puedan por interés responder, ¿no? Y tiene que haber el principio de autoridad también en este sentido, ¿no? Entonces aquí hay otro gráfico que nos dicen los tipos de accidentes de tránsito no fatales, porque también hay los fatales del año 2022. Pero sea un accidente de tránsito fatal o no fatal, no quisiéramos tenerlo. Quisiéramos viajar tranquilos, ¿no? Con cero riesgos, cero accidentes, ¿no? Entonces estamos viendo que hay volcaduras, los choques, 44%, ¿no? Que tiene mucho que ver, digamos, también con la capacitación, ¿no? La concientización de los choferes, más capacitación, ¿no? Los despistes que tienen que ver con el tipo de pistas, ¿no? Que no son apropiadas, los atropellos también con el exceso de velocidad, tiene que haber señaléticas, tiene que haber rompemuelles, etc., ¿no? Los choque y fuga, bueno, de todo hay. Choque y atropello, 2%, atropello y fuga también 2%, ¿no? Pero acá lo que es el choque, que es 44%, y los despistes, estamos hablando pues de un 70%. Y eso tiene que estar relacionado con el tipo de pavimento que se utiliza también. Entonces en el departamento de Lima hay un 50%, en Arequipa un 6%, igual que en otros departamentos, ¿no? Eso está en función del tamaño también de la urbe, ¿es así? Esto es transporte sostenible, por ejemplo, la contaminación del aire de Lima. Hay índice de calidad de aire que se llama el índice ICA en tiempo real, que está ahí en las páginas web correspondientes donde se puede monitorear en los distritos en base a una leyenda, ¿no? Si son básicos, si son moderados, si tienen ya enfermedades, si son ya enfermos, muy enfermos o arriesgados, ¿no? Esto tiene ya una leyenda a colores, donde el color verde es el más ideal, con el color naranja, por decirlo. Y acá se ven ya los distritos que están calificados. Eso significa que esos distritos tienen que trabajar muchísimo para hacer ese control de emisiones, ¿no? No solamente el sector transporte, sino también de todo el sector comercial e industrial. Pero como estamos hablando de transporte, por lo menos enfocarse en la gran cantidad de vehículos que diariamente circulan pues, en nuestras pistas de nuestras urbanizaciones, de las ciudades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el rojo con 154 es nivel enfermo, ¿no? Y aquí registran, digamos, los particulados, 88, 68, 154, etcétera, donde superan, digamos, los límites que establece la norma. Y cuando dice bueno, es el color verde, quiere decir de que esas emisiones están dentro de los límites. Y eso es lo que se quiere casualmente. Pero si no hay control, entonces esto puede dispararse en cualquier momento y nadie se va a dar cuenta. Y cuando mañana más tarde se califique con un color, ya es demasiado tarde. Ya pasó, el hecho ya, el daño ya se hizo. ¿No es así?
Esto es transporte sostenible, por ejemplo, la emisión de gases de los motores de los vehículos terrestres. Esto hace que, por ejemplo, tenemos en cuenta la concentración de materiales particulados PM2.5. La descripción de este particulado PM2.5 es que es una materia sólida o líquida dispersa en el aire, de diámetro inferior o igual a 2.5 micras. O sea, es tan pequeño que ni lo vemos, pero está ahí en el medio ambiente y en la sociedad, el ciudadano está respirando este producto. Puede proceder de diferentes fuentes naturales, dependiendo de su tamaño, obviamente, ¿no? Puede mantenerse en suspensión por varios segundos o varios meses. Entonces, como dije, se tiene que hacer una visión también del sector comercial, industrial y de transporte, pero en esta charla vamos a dirigirnos más al sector transporte. Estas partículas son respirables y se penetran y interfieren, pues, y dañan la salud, ¿no?, torácica bronquial del ser humano, ¿no? Y vemos grandes índices de enfermedades pulmonares, bronquiopulmonares de los niños, de las personas, ¿no? Es un contaminante criterio, llamado así, porque ataca directamente a la zona inferior de los pulmones. Las emisiones contaminantes de motores vehiculares. Entonces, los motores de combustión interna de los vehículos son de dos tipos prácticamente, gasolinero y diselero, es lo que se tiene normalmente en nuestro país. Entonces, el dióxido de carbono, CO2, es común en los motores gasolineros. El monóxido de carbono, CO, constituye el gas invernadero. Los óxidos de nitrógeno, NOx, es común en motores diésel. Los particulados también en motores diésel, por excelencia, y otros. Pero también existe ya un decreto supremo que modifica el decreto supremo 010-2017 del Ministerio de Energía, del MINAM, del Ministerio del Ambiente, que ya establece límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores y tiene disposiciones complementarias para aplicación a vehículos de tecnología Euro. Esta tecnología Euro vale la pena aclararla, ¿no? Las refinerías, en este caso en nuestro país, tanto Talara como La Pampilla, producen, por decir, un diésel limpio, que muchos dicen necesitamos un diésel Euro 6, pero en realidad los combustibles en las refinerías no se califican la calidad por las normas Euro, sino por otras normas, las normas ACTM o ASTO. Pero de una manera estas normas van a garantizar el contenido mínimo, 0 o menos de 10 partes por millón de, por ejemplo, azufre o particulados que pueda tener el combustible diésel, ¿no? Y eso significa que la norma Euro, que sí está especificada para el control de los gases de combustión de los motores de los vehículos, sea fácil de cumplirlas. Con un buen combustible limpio va a ser fácil cumplir una norma Euro de los gases de combustión. Pero esto, vuelvo a repetir, los gases de combustión tienen que estar controlados, si no, no tendría sentido nada de lo que estamos hablando. Entonces la refinería va a hacer grandes esfuerzos, inversiones de cientos de millones de dólares para producir un combustible limpio, y si no hay un control de emisiones va a venir un carro, pues, viejo de un parque automotor que no es moderno, va a echar el combustible y va a contaminar. Entonces no hay esa visión holística, ¿no? Y no se va a tener el valor agregado en ese sentido, ¿no? Entonces, en las disposiciones complementarias ya están dando más señalizaciones sobre las coordinaciones y establecer disposiciones complementarias, ¿no? Pero cuando dice se debe establecer, se debe hacer, en realidad es un soldar la bandera, sino que se tienen que definir, digamos, cosas más concretas como comisiones con tiempos perentorios de cumplimiento, de entregar ya acciones para poder trabajar y avanzar. Porque si se queda como un sentido lírico de que se tiene que establecer, ¿quién lo va a establecer? Acá tenemos ya dos tablas que están en esa resolución, en esa norma.
que son los límites máximos permisibles para vehículos, por ejemplo, nuevos o usados que se incorporen al parque automotor. Y acá está bien claro, ¿no? Desde los años de aplicación, la norma, el Taller 2, por ejemplo, el Taller es una especificación para la gasolina, los gasolineros, ¿no? Y el Euro más también, pero más para los dieseleros, ¿ok? El tipo de ciclo, el tipo de gasolina motor, diésel GLP, gasolina para el Taller, ¿no? El máximo permisible de CO, de NOx y de particulados. Y así está todo ya establecido en estas tablas. Pero vuelvo a repetir, no hay un control de estas tablas. Entonces ahorita pueden los vehículos que están circulando en este momento, de repente están violentando estos límites y nosotros, bien gracias, seguimos viviendo y todos felices, todos contentos, pensando solamente, ¿no?, en utilizar un combustible más limpio, cosa que es la mitad de la visión. De 360 nos hemos quedado en la mitad. Los índices de progreso social, por ejemplo, el Perú es principal emisor de particulados 2.5 en la región. Esto lo dice la Asociación Automotriz del Perú, ¿no?, que el Perú se ubica en el 4º lugar regional en cantidad de habitantes enfermos debido a la polución, ¿no? Quiere decir transporte y el sector industrial, comercial, etc., ¿no? Entonces acá se ve en la gráfica, pues, Perú como el más alto en PM2.5, son los particulados 2.5, en las emisiones de partículas contaminantes, ¿no? También advierte la Asociación Automotriz de Perú que la antigüedad del parque motor es un factor importante en esto, ¿no? Se tiene que renovar ese parque, ¿no? Alerta a la población y autoridades para que presten atención a este progreso social 2022, ¿no? Para controlar, digamos, ver la forma de controlar estos contaminantes que no llegan a impactar la salud de la sociedad, ¿no? Entonces, según el reporte, el aire peruano tiene la cantidad que estamos viendo de microgramos por metro cúbico. Es altamente concentrado y contaminado. Aquí otra gráfica relacionada a la concentración de material particulado PM2.5 en Lima metropolitana y en otros distritos, ¿no? A través de los años, Valle se mantiene, ¿no? Se mantiene. En algunos ha crecido, en otros se mantiene, en otros ha bajado, pero de una manera u otra todos están bajo un mismo nivel. No se ve, digamos, una mejora sustancial. Entonces vemos, por ejemplo, que en el distrito de Ate es el más alto, igual que Huachipa. El más bajo es San Martín de Porras, con Jesús María, ¿no? Y Caraballo y Puente Piedra un mediano, al igual que San Juan de Lurigancho y Santa Anita. Acá, en otro gráfico similar, que es concentración de material particulado ya PM10, o sea, un poquito más grande, Lima metropolitana, entre 2014 y 2019, vemos también los distritos altos, que son Villa María del Triunfo, Ate, y lo más bajo que es Jesús María. Pero de una manera u otra, volvemos a repetir, tiene que haber un control de emisiones de los gases de combustión de los vehículos motorizados. Aquí hay otra gráfica, la concentración del dióxido de nitrógeno, el NOx en Lima, ¿no? Que esto afecta a los pulmones también, ¿no? Entonces estamos viendo también por distritos que son altos, ¿no? Y esto tiene que responder a los límites que establece la norma. Pero como vemos ahí, cada quien hace lo que tiene, ¿no? Y si hubiera un control, obviamente estas gráficas existirían, pero serían mucho más razonables, más lógicas, ¿no? Y también la concentración del dióxido de azufre, del SOX, ¿no? En Lima y Callao, ¿no? Que también está relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Que es el funcionamiento de los motores y la falta de control de estos gases contaminantes. Ahora, con respecto a los combustibles de aviación sostenible, ¿no? Las líneas aéreas participan activamente en el desarrollo del combustible de aviación sostenible llamado SAF. El SAF es un combustible sostenible que reemplaza al turbo.
El turbo es un querosene, mejor refinado, ¿ok? El SAF permite reducir las emisiones de CO2 en un 75% como mínimo en todo el ciclo de vida respecto a los combustibles clásicos, ¿no? Esto lo he sacado como referencia de Air France. Son fabricados a partir de recursos no fósiles como aceites usados, residuos orgánicos, los combustibles de acción sostenible SAF, que son las siglas en inglés, son un sustituto del queroseno, en este caso el turbocombustible, como lo está diciendo, ¿no? El uso del SAF reduce las emisiones de CO2 y de partículas finas a lo largo de su ciclo de vida, es decir, de la fabricación hasta la combustión. Por ejemplo, Air France solo compra combustibles sostenibles, ¿no? Que no compitan con las cadenas alimentarias, porque acá también hay un tema ético, ¿no? Producir biocombustible con granos alimenticios abriendo hambruna en el mundo tiene un límite ético, ¿no? Se tiene que buscar ya una tecnología para producir esos biocombustibles y no sacrificar granos alimenticios, no como el maíz, la soya, etcétera, para producir biocombustibles, sino utilizar, por ejemplo, las lignocelulosas con otro tipo de tecnología, donde permita obtener el biocombustible, pero no sacrificando granos de alimentación, ¿no? Ahora, estos combustibles SAF son tan seguros como el turbocombustible dentro de la performance del vuelo. O sea, por ese lado no va a haber riesgo porque ya se está implementando a nivel mundial esto, ¿no? En el uso de la aviación comercial. Ahora, los combustibles marinos sostenibles, estas opciones no solo buscan reducir la huella de carbono de la navegación, sino también asegurar la conformidad con las regulaciones internacionales de constante evolución. Es un kaizen, ¿no? Una mejora continua, tratando de que sea menos impactante, pues, los combustibles. Entonces, hacen mención al uso ya en el transporte marino, el uso de GNL, que es el gas natural licuado, que es una de las alternativas más prometedoras del petróleo, del fósil. Quema más limpiamente, emitiendo un 25% menos de CO2 que el HFO. El HFO es un combustible residual pesado proveniente del petróleo que tiene alto contenido de azufre y casi elimina las emisiones de azufre y partículas, lo reemplaza. Su infraestructura de suministro está en crecimiento y aún está en desarrollo, porque seguro que en poco tiempo ya se va a tener todo esto implementado, normalizado, ¿no? Los combustibles de bajo azufre, con la implementación de la norma IMO, por ejemplo, ya se establece los límites máximos de azufre en el combustible fósil que va a utilizar el transporte marino. Y esto es un golpe muy duro para las refineras, porque las refinerías que van a producir este combustible residual de bajo contenido de azufre van a tener que adquirir una materia prima más ad hoc, que le va a costar más, va a tener más costo de producción y al final va a tener un producto limpio, pero caro, con alto precio. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a pagar un alto precio por un combustible limpio, ¿no? Entonces, es todo un reto y ha golpeado mucho las refinerías producir un combustible con el IMO 2020, ¿no? Estos combustibles cumplen con los nuevos límites, como ya hemos estado conversando, ¿no? Y también el uso de biofuels, biocombustibles, el hidrógeno, las celdas combustibles, etcétera, que son tecnologías que poco a poco se deben implementar con proyectos de ingeniería adecuados a los menores costos posibles para implementarlo, ¿no? No es fácil y rápido, pero ya se está teniendo un avance en este sentido tecnológico. Volviendo al grueso y al centro de nuestra charla, combustible de transporte terrestre. Permite reducir la huella de carbono del sistema de transporte terrestre y también asegurar el impacto socioambiental, salud, adicionaríamos acá, ¿no? El impacto social ambiental está relacionado a la salud y el medio ambiente, ¿no? Y esto se refiere al uso del gas natural licuado, ¿no? Que el GNL es una de las alternativas más prometedoras del petróleo, quema más limpiamente, emitiendo menos CO2 y NOx. Su infraestructura de suministro está aún en crecimiento, depende mucho de la política
que se establezca en cada país para su desarrollo e implementación. El gas licuado de petróleo, que el GLP es una de las alternativas más prometedoras del petróleo, quema más limpiamente, emitiendo menos CO2 y NOx. En el Perú ya se cumplió, a partir de 2014 prácticamente ya se está importando el GLP para consumir. En el Perú tiene gran consumo el sector granelero o sector transporte industrial, y el doméstico casi tienen 50-50% de consumo. Pero ya es necesario también desplazar esas importaciones que se hacen de GLP con la masificación del gas natural, ¿no? Combustibles fósiles Euro y Tiger y biofuels, ¿no? Ya hemos explicado que se producen en las refinerías a partir del petróleo para garantizar mínimo contenido de azufre particulados, para que mezclados con los biofuels nos den un combustible óptimo, limpio, que no impacte, digamos, con el medio ambiente. Pero vuelvo a repetir, para que la performance también de un vehículo moderno, o no tan antiguo, no sacrifique ese valor agregado que hacen los productores o los importadores, ¿no? En poner un combustible limpio para que lo utilicen un vehículo en buenas condiciones. Ahora, el hidrógeno y celdas combustibles. Ya hemos comentado los hidrógenos verdes, que tiene un potencial revolucionario, con emisiones cero, la celda de combustible y otros. Pero como vuelvo a repetir, se tiene que hacer un análisis en cada país de los recursos que mejor disponga para tener un hidrógeno limpio. Si no es el verde, el azul, el turquesa o el blanco, que tanto se habla. Ahora hablemos un poco de pavimentos sostenibles, ¿no? Esto también está dentro de la sostenibilidad, el transporte sostenible, ¿no? Porque permite utilizar, por ejemplo, en la construcción de carreteras, desechos industriales en la construcción, usando llantas usadas, vidrios, plásticos, PET, bolsas plásticas, aditivo de mezclas frías, emulsiones asfálticas, químicos elastoméricos ambientales y piezoeléctrico para generar electricidad. Entonces son tecnologías de vanguardia y desarrolladas que yo particularmente, como especialista en ingeniería de pavimentos y diseño de ligantes asfálticos, desde el año 2013 vengo difundiendo en congresos estas tecnologías, y ha habido un avance, pero muy poco el avance. Gracias al esfuerzo de la empresa privada se ha podido abrir, digamos, el uso de los asfaltos modificados con polímeros y los asfaltos emulsionados, ¿no? Que deben desplazar a los asfaltos recortados clásicos que producen la refinería, ¿no? Que estos asfaltos líquidos de la refinería se utilizan, pues, queroseno y gasolinas, ¿no? En cambio, las emulsiones asfálticas se hacen con agua. Pero todavía se sigue consumiendo en el país estos combustibles contaminantes. Es increíble, ¿no? Porque no hay una norma que los prohíba con otros países. Entonces, esto tiene mucho que ver con los pavimentos sostenibles, ¿no? Acá vemos y les presento 5 escenarios de pavimentos sostenibles que he venido difundiendo mucho. El uso de mezclas tibias, que son aditivos de mezclas tibias cuando se construyen las carreteras, ¿no? Bajan las temperaturas de trabajo y las emisiones ya no son a altas temperaturas, sino se logra una reducción de esas emisiones porque trabajan a menor temperatura, ¿no? Los aditivos neutralizadores de NOx, que son aditivos de dióxido de titanio, atrapan el NOx que sale por los gases de combustión de los vehículos. El reciclaje de materiales, ¿no? Utilizan llantas usadas, plásticos PET, uso de desmonte, vidrio molido, bolsas plásticas, reciclaje en frío, ¿no? También tienen un mínimo impacto ambiental, ¿no? La exergía de pavimentos, ¿no? Referido al uso de piezoeléctricos, porque cuando un vehículo se transporta sobre la carretera o sobre la pista del pavimento, gran parte de su energía potencial se pierde como energía en el subsuelo, ¿no? Y acá ya hay tecnologías de transformar esta energía potencial en energía eléctrica a través de piezoeléctricos, donde con piezoeléctricos y baterías, etcétera, se transforma en energía y pueden alumbrar la misma carretera para la señalización
o para pueblos aledaños, darle, digamos, electricidad, dependiendo del flujo vehicular, por supuesto, de donde pase, ¿no? Y el uso de paneles solares, que ya se está difundiendo, como en Francia y en otros países, ¿no?, donde se atrapa energía solar de los rayos ultravioleta para generar electricidad, para iluminaciones o para también alimentar a los vehículos eléctricos, ¿no? ¿Esto por qué es importante y lo menciono? Porque, amigos, en el Perú solamente tenemos 30 kilómetros de carreteras pavimentadas, pero pavimentadas con asfalto convencional, ojo, ¿no? Y hay más de 100 kilómetros de carreteras pendientes de asfaltado, de pavimentación, que generalmente son carreteras interdistritales y interprovinciales. Pero como no todas las carreteras van a tener un presupuesto para asfaltar porque es muy caro, también hay otras alternativas tecnológicas que permiten mejorar esa transitabilidad para que el vehículo con un combustible limpio pueda viajar en un camino no asfaltado, pero seguro, para que no haya accidentes. Ese es finalmente el mensaje. Ahora, la seguridad vial y salubridad pública tiene mucho que ver por lo que hemos estado conversando, ¿no? Referido a la implementación de normas viales señaléticas adecuadas, capacitación de conductores, control de emisiones de gases de combustión de los vehículos de transporte. Vuelvo a repetir, existe ya una norma técnica peruana que habla sobre las señales de seguridad, ¿no? Pero esto significa no solamente poner señaléticas, sino que sean apropiadas, con un diseño moderno también de las vías y con una capacitación permanente a los conductores. Y con transportes modernos, que no sean muy viejos el parque automotor, para que puedan funcionar bien y los pavimentos estén diseñados para minimizar el splash, que es el patinaje, sobre todo cuando llueve, y evitar desbarranques, evitar tener mucho barro, mucha greda en la carretera que no están asfaltadas, ¿no?, etcétera. Entonces tiene que haber un orden ahí entre señalética y calidad de pavimento para que el transporte, pues, sea sostenible, ¿no?, donde el ciudadano pueda viajar de un punto A a un punto B en un vehículo que utilice un combustible adecuado, pero que también tiene que trabajar o tiene que viajar en condiciones seguras, con mínimos accidentes, en confort y al menor tiempo posible para llegar a su destino. El transporte sostenible y la transición energética son dos conceptos interconectados, que mucha gente a veces no lo ve de eso, pero ya en esta charla lo estamos mencionando, ¿no? Están interconectados, que desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y la creación de un futuro más sostenible. Entonces, hablar hoy en día de transporte sostenible y transición energética es lo mismo, deben manejarse paralelamente, no pueden desvincularse. Por eso que el nombre de la charla se llama una visión holística de lo que es el transporte sostenible. Entonces, el transporte sostenible es una movilidad que minimiza su impacto ambiental y social. Incluye el transporte público, bicicletas, vehículos eléctricos, caminar. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Banco Mundial, la transición hacia un transporte sostenible podría ahorrar hasta $70.000 millones hasta el 2050. Un mejor acceso a las carreteras podría ayudar a autoabastecerse de alimentos y crear un mercado regional de alimentos. Eso es importante, como le digo, la pavimentación también. Y la energía energética implica, la transición energética implica el cambio de la fuente de energía no sostenible, con los combustibles fósiles a fuentes más limpias y renovables. No considera abandonar completamente las fuentes fósiles, obviamente, sino reducir su uso y aumentar la proporción de energía sostenible, ¿no? Cada país tiene que manejar lo mejor los recursos que tiene. Las acciones claves incluyen la reducción de emisiones de efecto invernadero y la adopción de tecnologías ad hoc que permitan, digamos, el éxito. Los combustibles sostenibles también es importante en esta transición, ¿no? Entonces, ambos conceptos deben trabajar juntos. Todo lo que es la transición energética y el transporte
sostenible, para lograr, digamos, lo que se quiere. Las perspectivas en el Perú son alentadoras. Según un informe elaborado por Deloitte e impulsado por Enel Perú, leí, el país podría alcanzar un escenario en el que la generación renovable represente pues, un 81% de la matriz energética para el año 2050. Eso significa que la matriz energética también del país tiene que tener un gran porcentaje y no un 5 o 6% de energía renovable como ahora, sino llegar al máximo posible, 20, 30, 40%, pero para ello se necesitan tener políticas eficaces que no se entrampen como hoy en día en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Congreso, ¿no? Muchos meses para revisar y sacar normas que permitan licitar rápidamente proyectos de energías renovables, ¿no? De este porcentaje, aproximadamente, en el país podría alcanzar un escenario en el que la generación renovable presente un 81% de la matriz energética para el año 2050. Pero de este porcentaje, aproximadamente el 35% correspondería a la participación de centrales renovables eólicas y solares, como les mencionaba, que está entrampado en el Congreso. Ahí una revisión de una normatividad. Este enfoque hacia una economía más sostenible y con bajas emisiones de carbono es crucial para abordar el cambio climático y garantizar la seguridad de suministro, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental y social. La transición energética implica el cambio de fuentes de energía no sostenibles, como los combustibles fósiles, a fuentes más limpias y renovables. No considera abandonar completamente las fuentes fósiles, sino reducir su uso. Las conclusiones y recomendaciones que podríamos dar son que se integre ya la visión holística de lo que es transporte sostenible, que equivale pues en el concepto de transición energética a la integración de los ministerios pues, de energía, de salud, de transporte y ambiental. Para que sea sostenible el transporte, significa no contaminar el ambiente, no contaminar la salud de la sociedad con emisiones de compuestos particulados y azufre, y viajar en confort y con seguridad vial, y establecer sistemas comerciales seguros para controlar emisiones y evitar accidentes. 3. Implemente el control de gases de combustión de los vehículos de transporte público, de los motores, para que cumplan la norma Euro, que es una norma que no especifica la calidad de la certificación de la producción de la refinería, la producción, sino que garantiza un combustible limpio. La refinería va a garantizar un combustible limpio de bajo contenido de azufre y particulados para que un motor moderno o en buenas condiciones cumpla los estándares de contaminación consignados por las normas antes mostradas. 4. Se modernice el parque automotor dieselero de combis y de omnibuses antiguos. Se fomente el incremento de producción de energía renovable, solar y eólica, entre otros, dándole celeridad en el Congreso al entrenamiento de normas para tal caso, ¿no? Y agilizar las licitaciones, que los costos están mejorando y cada vez es más factible, ¿no? Nuestros vecinos, países del sur y otros, ya tienen grandes parques de energía solar, ¿no? Y el Perú tiene que despejar en ese sentido, igual con las comisiones de hidrógeno verde, o las comisiones o los grupos de trabajo que pueda haber para vehículos eléctricos o para cualquier otro tipo de energía renovable, ¿no? Por último, que se implementen objetivos de gestión a las empresas. Las empresas de comercio y los industriales no tienen un objetivo de gestión, de control de emisiones, ¿no? Si bien es cierto, trabajan, pero no tienen un índice, sino dice, se ha emitido tantos cientos menos de toneladas de CO2. Pero esos tantos menos no se sabe como índice de gestión cómo es, si está mejorándose o no, y si está sujeto a un control bajo un castigo, ¿no? En otros países dan incentivos tributarios, por ejemplo, como en otros castigan, ¿no? El combustible más sucio tiene que pagar más impuestos. Pero de una manera u otra todo eso se tiene que ver y también incluirse
a las operaciones petroleras del upstream y downstream, ¿no? El upstream con las emisiones que hacen del metano y otros, y con el downstream, que ya es en la refinación, donde tienen que atrapar el carbono, y también en las empresas industriales y de comercialización, sobre todo en los grifos, las estaciones de servicio, etcétera, porque estamos viendo todo lo que está pasando, ¿no? Tiene que tener todo el sistema apropiado, ¿no? Desde la producción del combustible, el transporte, el abastecimiento logístico, el control en la venta de las estaciones, que estén bajo normas, ¿no? Y con todos los recursos asociados, vale decir, el camioncito que llega, que descarga, que carga, los sistemas, etcétera, hasta el transporte, al punto de abastecimiento del vehículo y hasta el viaje final. Todo eso tiene que ser el círculo de calidad con visión holística de un transporte sostenible. Acá están unas fuentes bibliográficas de todo lo que hemos conversado para que lo puedan ver con más detalle. Y agradecerles su atención una vez más, agradecer también a Adriano, que me inspira mucho ver este tipo de eventos, y invitarles a visitar mi canal de YouTube, Ingeniería y Ética, donde van a ver este tipo de exposiciones y otros relacionados a la industria de hidrocarburos, energía, y también de ética, por cierto, que es muy importante, la aplicación de la ética en la ingeniería. Eso es todo de mi parte y será hasta una próxima. Hasta luego. Gracias.